Bien, amigos, en pocas palabras, bienvenidos a una edición más de este espacio. Hoy vamos a estar conversando con el embajador de Venezuela designado por el presidente encargado Juan Guaidó en la República del Perú, teniendo en cuenta que Perú ha sido noticia internacional en estos días, pero en especial para Venezuela, no solo por el ambiente político, sino por algunos brotes xenófobos contra venezolanos. Bienvenido, embajador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Embajador, primero que nada, para poner en contexto a los que quizás no estamos tan al tanto de la política y la actualidad peruana, la situación, la disputa entre el Ejecutivo y el Parlamento peruano va a traer alguna repercusión en cuanto, por ejemplo, al reconocimiento de usted como embajador o del presidente Juan Guaidó como presidente encargado de la República o sobre la situación de la migración venezolana en el Perú. Mira, lo que ha habido, bueno, es un proceso constitucional, ¿no? Donde, bueno, el presidente Vizcarra, de alguna manera, ha disuelto el Congreso, de que, bueno, está estipulado, ¿no? En la Constitución peruana. Pero bueno, ahí hay una disputa, ¿no? Un asunto interno del Perú entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y habrá que ver cómo se aclara el panorama durante los próximos días. Eh, Sabemos también que, bueno, que se tiene estipulado nombrar un nuevo gabinete y ya dependería de eso, ¿no? Ver un poco cuáles van a ser las políticas, ¿no? Digamos, de este nuevo tren ejecutivo. Ahora todo sigue normal, nosotros tenemos por supuesto el respaldo, como lo hemos tenido siempre, del gobierno peruano, de la Cancillería peruana. Todos los poderes siguen en sus funciones normalmente. Y ahorita, claro, los venezolanos, que ya somos la comunidad migratoria más grande en el Perú, somos ya alrededor de 860.000, también, claro que jugamos un rol importante en el panorama político, pero, digamos, ahora, digamos, estos días, toda la atención y todo el foco de los medios está sobre, digamos, esta disputa que hay actualmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hace un par de días, el 30 de septiembre, se reunió con la Cancillería peruana. Sí, efectivamente nos reunimos con la Cancillería peruana y con la Defensoría del Pueblo. Como bueno, todos saben, la semana pasada vimos varios videos donde ciudadanos venezolanos se veían fuertemente agredidos, ¿no? Y donde se veía que había un uso desmedido de la fuerza por algunos funcionarios locales en este país. Y nosotros, eso claro que nos indigna y nos preocupó mucho. Y algo, y bueno, según también el mandato que recibe el presidente Juan Guaidó, y en parte nuestras funciones es defender los derechos de nuestros connacionales aquí en el Perú. Y nosotros, bueno, nos dirigimos a la Defensoría para informar un poco lo que había sucedido, igual a la Cancillería para construir políticas e iniciativas que puedan darle esa protección necesaria a los connacionales venezolanos. Y hemos encontrado la total disposición del gobierno peruano, de sus instituciones e incluso la Defensoría para recibir todas las denuncias, y que hay un foco muy importante en el tema de migración y los derechos también de los extranjeros por parte de la Defensoría del Pueblo, y los están recibiendo. Ahora, claro, nosotros también abrimos un canal de WhatsApp para recibir alguna denuncia de discriminación o xenofobia, que para también poder canalizar e identificar a las víctimas, porque uno de los problemas que tuvimos al principio, ¿no? Cuando vimos estos videos, es un poco cuál era, digamos, quién es la persona afectada, en qué lugar, qué fecha fue esto y en qué lugar sucedió. Y para nosotros sistematizar estas denuncias y ayudar a nuestros connacionales a formularlas, es importante que nosotros tengamos la información completa. Ahora, lo que sí quiero dejar muy claro es que el Perú no es un país xenófobo, el Perú ha sido un país muy solidario, ha sido un país que ha recibido ya a casi 860.000 venezolanos, es el segundo país del mundo después de Colombia, que ha recibido, digamos, a tantos de nuestros hermanos huyendo de la crisis humanitaria ocasionada por Maduro. Y la idea, por supuesto, de aquí en adelante es construir políticas constructivas para que los venezolanos se puedan integrar de la mejor manera en la vida social y económica de este país, ¿no? Eh, Recordamos a nuestra audiencia que la semana pasada hubo una marcha en contra de los venezolanos en Perú, pero también se colaron a través de las redes algunos videos donde habían agresiones físicas. Por lo menos de esas víctimas que aparecen en esos videos siendo agredidas por ciudadanos peruanos, ¿la justicia ya tiene algún responsable? ¿Se ha capturado a las personas que participaron en esas agresiones?
Mira, como te digo, en varios videos se nos ha hecho muy difícil identificar quiénes son las víctimas, quiénes son digamos, las personas que están de alguna manera efectuando estos hechos y el lugar. Pero lo que sí recibimos la Defensoría es la total disposición a investigar y nosotros ya enviamos el link de estos videos para un poco que ellos sepan dónde se efectuó. El único caso, digamos, el caso uno de los más emblemáticos que pudimos hablar también con los familiares de la víctima fue el caso en la provincia de Cajamarca, en el norte del Perú, donde una chica de nombre Oriana Rosas, de 20 años, se vio en un video que sufrió, bueno, un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos, pareciera serenazgos, ¿no? Que es policía municipal y también de rondas campesinas, y donde sufrió fuertes golpes. Nos comunicamos con ella, se lo comunicamos, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría ya está actuando, y yo personalmente me comuniqué con el jefe de la Policía Nacional del Perú en esa provincia y me aseguró que ya las investigaciones están adelantadas. Entonces, bueno, hay que esperar los resultados, y la idea es que nosotros reunidos con las instituciones y las autoridades locales, que digamos son la autoridad más cercana a muchos de los venezolanos. Hay que recordar que casi el 90% de los venezolanos en este país está en la economía informal, y esto es un país donde la informalidad, ya como muchos países en nuestra región, es muy grande. Es construir políticas constructivas para que los venezolanos, evitar este tipo de hechos que muchas veces suceden a ese nivel, a nivel local, a nivel de serenazgo, pero bueno, son focos muy específicos, y la gran mayoría de los peruanos ha recibido a nuestros hermanos con los brazos abiertos, al igual que la gran mayoría de los venezolanos. Y siempre ha sido nuestro mensaje: viene aquí a trabajar, a salir adelante, a dar lo mejor de ellos, a mandar algo de remesa a su familia que están sufriendo, las víctimas, que son víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Y la idea es construir políticas para que, como lo dije antes, los venezolanos puedan, digamos, de alguna manera integrarse de la mejor manera a este país, ¿no? Casi en simultáneo, cuando estalló la crisis política interna del Perú, salía una intervención en el Congreso de una diputada eh, pidiendo a las autoridades peruanas sacar del Perú a todos los venezolanos. ¿Nos puede aclarar un poco quién es la diputada, a qué factor político dentro del Perú pertenece? Sí, mira, es una diputada, bueno, ella es de un partido que se llama Fuerza Popular. Mira, la verdad, bueno, fue unas declaraciones totalmente fuera de lugar, nosotros las rechazamos completamente, e incluso varios congresistas que estaban en el pleno ese día también manifestaron su rechazo a esas declaraciones, ¿no? Y la verdad es que nosotros tenemos que rechazar que este tema de la migración venezolana se use, digamos, bajo un contexto político, ¿no? Ese tipo de declaraciones no son nada constructivas, y estamos seguros que no representan el sentir de la mayoría de los peruanos, y como te lo dije en esa misma sesión, no, incluso no representa, porque hay muchos, bueno, muchos de esos congresistas que estaban ese día han sido muy solidarios con la causa venezolana, de varios factores políticos, ¿no? Que eso es importante decirlo, que entienden cuáles son los aportes de la migración, pero que también han sido muy solidarios con la causa, con el presidente Juan Guaidó, con la lucha democrática que estamos dando los venezolanos. Y digamos, eso es lo que siempre, digamos, cuando íbamos para el Congreso, ese es digamos, el ambiente que siempre se respiraba, ¿no? Entonces, pero la idea de trabajar un poco, digamos, con las instituciones peruanas, con la sociedad civil, con varias ONGs, es evitar este tipo de comportamientos, es que los venezolanos, digamos, no sean juzgados por su nacionalidad, que ningún venezolano se sienta afectado. Sabemos que existe este problema, y yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo, pero digamos, la idea es que si con nosotros logramos que más venezolanos se puedan integrar de la mejor manera al Perú, que puedan ejercer su profesión, su carrera, que salgan de la informalidad. Nosotros hicimos una solicitud, por ejemplo, nosotros hicimos una solicitud, por ejemplo, que es que los venezolanos que entraron después del 31 de octubre del 2018 hasta ahora, su situación migratoria sea regularizada, porque la gran mayoría, que son alrededor de 300.000, los que entraron después de esa fecha están como solicitantes de refugio, y eso se les hace muy difícil conseguir trabajo, se les hace muy difícil acceder a los servicios de salud, y es una manera también de identificarlos mejor y de tener, digamos, una mayor fiscalización de sus derechos laborales y sus derechos en este país. Y si se formalizan, tributan también. Entonces es bueno para el Perú, ejerce su profesión, su carrera o su habilidad que ejercieron en Venezuela, y es una manera de que nosotros podamos de evitar este tipo de hechos que a veces se da en ese sector de la informalidad. Y lo que también hemos solicitado es mayor responsabilidad de los medios de comunicación, porque lamentablemente han existido algunos hechos muy lamentables, algunos delitos, unos crímenes que han estado ciudadanos venezolanos involucrados, pero la dimensión que se le ha dado
y ha sido afectado y empaña la imagen de la gran mayoría de los venezolanos, porque cuando tú ves los números son muy pequeños con la población venezolana. Entonces ahí también es un trabajo que tenemos que hacer. Y claro, si es una migración nueva, tenemos que entender que el Perú es un país donde la gente siempre ha emigrado, donde en un momento vivieron 3 millones de peruanos afuera de este país, y es la primera vez que reciben una migración tan grande. Solo en el 2018 entraron 500.000 personas. Y ahí, digamos, este es un trabajo que tenemos que hacer, digamos, a todo nivel, ¿no? Y no solo en Lima, sino en provincia, en Lima, donde vive la gran mayoría de los venezolanos, pero hay que hacerlo. Embajador, debe ser seguramente un trabajo muy duro. Usted explicaba lo complejo que, por ejemplo, es tener una base de datos, teniendo en cuenta que usted, igual que todos los embajadores designados por el presidente Guaidó, no cuentan con la infraestructura total que debería prestar el Estado venezolano a sus delegaciones por el mundo. Usted ya tiene algunos meses siendo embajador. ¿Cuáles son los retos más complicados de ser embajador en un país con las limitaciones que implica el caso venezolano? Mira, es muy difícil, pero lo asumimos como un reto y con mucha valentía y con mucho coraje, con nuestro equipo de voluntarios que nos ayudan todos los días. Es una migración muy grande, como te lo dije antes, son ya casi 900.000 venezolanos que hay en este país. Es el segundo país después de Colombia con más migrantes en el mundo. Y lamentablemente muchos de nuestros connacionales que escapan de la crisis humanitaria de Nicolás Maduro llegan a una situación muy complicada, llegan muchos sin recursos, a una situación incluso a veces de salud muy vulnerable. Y comenzar y forjar y salir adelante para cualquier migrante en un país como Perú es complicado, y esa es la realidad, ¿no? Y muchos añoran no solo el tema laboral, donde ahí hemos tenido varias y hemos logrado hacer alianzas. Por ejemplo, hemos lanzado un programa que se llama Valiosos.org, que es la primera bolsa de trabajo para migrantes venezolanos, y estamos tratando de conectar ese gran capital humano de nuestro país, de venezolanos que están en el Perú, con la empresa privada peruana. Hemos lanzado otro programa que se llama Ven Emprende para fomentar el emprendimiento venezolano y que los venezolanos que tengan una idea de negocio puedan tener el capital y puedan tener la estructura necesaria para poder, digamos, no solo tener empleo, sino incluso dar empleo y poder realizar sus sueños acá y su idea de negocio, entre otras iniciativas como Chambas con Chambas, que es un programa para mujeres venezolanas que tuvimos con una ONG para ayudarlas también a insertarse en el mercado laboral, y las jornadas médicas que logramos hacer en alianza. Este domingo vamos a tener una por la integración con médicos venezolanos que ya están ejerciendo. Entonces tratamos de hacer muchas iniciativas, pero claro, es una migración tan grande que a veces quisiéramos hacer más, darnos abasto, y es un reto muy difícil, pero lo tratamos de asumir, ¿no? Y nosotros lo que queremos es asumir nuestra responsabilidad de la mejor manera, que por supuesto también se suman estos hechos como los que vimos esta semana, pero estamos seguros de que primero que el venezolano es trabajador, de que el venezolano es una persona que echada para adelante, es una persona que ha venido a este país a dar lo mejor de ellos, y es bien apreciado, es muy bien apreciado por muchos sectores de este país, y que ya el Perú poco a poco se está dando cuenta que esta migración a mediano y largo plazo va a traer frutos para esta nación, y que los venezolanos van a ser un motor importante de desarrollo, como ya lo han venido haciendo y como han despertado muchas industrias en el Perú. Entonces yo digo que es trabajar en base a eso, pero también nosotros a nivel político tenemos que hacer un trabajo muy duro, no solo de esta embajada, sino de todas las embajadas, para que el cese de la usurpación y la comunidad internacional enterarse que el tema de Venezuela ya no es un tema solo de los venezolanos, ya es una amenaza regional, global, donde no solo tenemos, el señor Maduro está operando narcoterroristas, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, sino además tenemos este problema que ya son 4 millones de venezolanos que han salido de nuestro país, y que está creando una presión importante en los países hermanos, y que es la segunda crisis migratoria, después decir, más grande en el mundo. Entonces tenemos que trabajar al nivel local con nuestros hermanos para que se sientan protegidos, para que puedan integrarse, para que puedan mejorar su calidad de vida, pero también a nivel político para que la presión continúe. Y en eso estamos, y nosotros vamos a seguir trabajando, y mira, nosotros no nos vamos a rendir porque somos por nuestra responsabilidad. Tú bien lo decías, tenemos muchas limitaciones a todo nivel, pero tenemos esa gran voluntad, y también, bueno, para que sepan, nosotros tenemos nuestra página web, que es www.embajadavenezuela.pe, y ahí tenemos el registro de venezolanos en el Perú, que se puede apretar para todos los venezolanos que hay en el Perú que nos están viendo, se pueden registrar ahí, y eso nos ayuda mucho a identificar quiénes son los venezolanos que están, dónde están, y también efectuar las propuestas al gobierno peruano que sean más pertinentes según la condición de nuestros hermanos acá. Si nos puede repetir, embajador, la página web, embajada
Embajada de Venezuela.pe, P de Perú, PE, ahí está el registro de venezolanos en el Perú. El número también, ahí es importante que se registre, eso nos va a ayudar mucho a formular las políticas que necesitamos. Y el número de WhatsApp para las denuncias en un caso de discriminación que hayan sufrido, que nos ayuda también pues, a formular las denuncias, a ayudarlo, porque quien tiene que formular la denuncia del ciudadano mismo, es 922-534-337. Y nuestra cuenta de Instagram, donde estamos, donde digamos difundimos toda la información pertinente, es @embajada BE, B de Venezuela, BE, piso, P de Perú, E. Perfecto, embajador. Todo eso que usted ha hecho mención tiene un costo. Crear una bolsa de trabajo, por ejemplo, para los venezolanos, que son ya 800.000, tener un sitio web de la embajada, tener incluso un dispositivo con un WhatsApp y una persona que atienda a 800.000 posibles personas que escriben a ese número. Todo eso tiene un costo. La embajada, usted como embajador, ¿tiene algún tipo de partida? ¿De dónde sale el recurso para que un embajador, en la condición en la que están los embajadores y los representantes diplomáticos nombrados por Juan Guaidó, trabajen? ¿De dónde sale el recurso? Claro, no, mira, tú bien lo dices, es una situación difícil, ¿no? Ya obviamente trabajar, digamos, con las uñas, ¿no? Y de verdad que vivimos gracias a las alianzas y la buena voluntad de muchas personas que nos pueden ayudar a realizar estos programas. Por ejemplo, en el caso de Benemprende, que es un programa de emprendimiento, conseguimos aliados a la cooperación internacional, en este caso la Fundación de Cajas Municipales Alemanas, que, digamos, ayuda y pone, digamos, y otros aliados también, como la ONG Cedro, que pone el lugar, el otro puede ayudar con recursos, y nosotros, por supuesto, haciendo el llamado a los venezolanos para que este tipo de programas se den, igual que la Bolsa de Trabajo, gente que voluntaria que nos ayuda, digamos, a montar la página web y fundaciones, y también a través de la cooperación británica, en este caso, que hace que este tipo de proyectos se puedan lograr. Entonces hay que hacer alianzas. Mucha gente dice, y en ese sentido nosotros, digamos, no hemos manejado recursos, ¿no? Mucha gente habla del tema de la cooperación internacional, ¿no? Porque, claro, dicen que tal país dona a tal país, o gana, por ejemplo, Estados Unidos hace aportes importantes a los países receptores de migrantes en América Latina, que, ojo, no son suficientes ni de las organizaciones internacionales cuando tú los comparas con los aportes que hacen la cooperación internacional a otras crisis migratorias como la de Siria, que estamos hablando que hay brechas, por ejemplo, la de Siria o Sudán del Sur, que también está ahí alrededor de 2 millones de personas que también han tenido que salir de ese país, que es menos que los venezolanos, pero digamos los aportes son mucho mayores, estamos hablando que son billones de dólares. Y en el caso de la crisis migratoria venezolana, esos aportes no llegan, la brecha que tú ves de los aportes que se dan es muy grande, ¿no? Comparada con otras crisis migratorias, incluso a veces siendo más migrantes que en el caso de Sudán del Sur u otras crisis migratorias. El propio informe de la OEA lo decía, por un ciudadano sirio se da $5.000 per cápita de cooperación internacional. En el caso acá de la migración venezolana en la región se da alrededor de $300 per cápita. Entonces son unas brechas muy grandes, y nosotros también tenemos que hacer un llamado, no solo a que la presión internacional continúe para que Maduro salga, sino también haya una cooperación internacional. Ahorita, ¿cómo funciona? Bueno, mire, cuando a veces los países, digamos, otorgan fondos para el tema, por ejemplo, de los migrantes venezolanos en algunos países, ellos los hacen a través de sus embajadas y a través de sus agencias de cooperación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está ya la de USAID, y que muchos de estos países europeos también, que son donantes, tienen sus propias agencias de cooperación, y esas agencias de cooperación, a través de sus propios proyectos o a través de otras ONGs internacionales que funcionan en los países receptores, y a través de organismos internacionales, es que desplazan los fondos para diversos programas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice, no, que a veces el tema de la ayuda humanitaria, digamos, ¿a dónde va? No, nosotros no recibimos eso lo manejan los países donantes a través de sus agencias de cooperación y de sus embajadas, ¿no? Embajador, ¿cómo siente usted que puede evolucionar el tema de la xenofobia en Perú? ¿Ha tenido reuniones con las autoridades para evitar que esto crezca, que esto se haga más grande, para tomar medidas? Pero la verdad es que en este mismo instante podrían estar en riesgo la vida de algún venezolano en algún punto del Perú
sobre todo luego de ver tantos mensajes de odio que no son de figuras aisladas. Estamos hablando de una movilización importante, una marcha de personas que salió a la calle a gritar consignas en contra de los venezolanos. Sí, mira, el primer paso es aceptar que este tema existe, ¿no? Y digamos, hay que tener una discusión muy sincera y muy abierta sobre este tema de la discriminación y xenofobia que puede suceder en cualquier región o parte del mundo donde a veces hay movimientos migratorios tan grandes, ¿no? Ahora, lo primero, como te lo dije, que quiero dejar claro que el Perú no es un país xenófobo, el Perú ha sido un país muy solidario con los venezolanos. Estamos muy agradecidos con el Perú porque no es fácil recibir a más de 860.000 personas en tu territorio y brindar oportunidades, y hay instituciones que han trabajado muy bien para, de alguna manera, atender a la migración venezolana en el Perú. Y nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno peruano, con el gobierno del presidente Vizcarra y con las instituciones para eso, ¿no? Ahora, si hay estos temas, si hay estas denuncias, y sí, es una realidad cuando tú vas a la calle y hablas con los venezolanos, nosotros lo tratamos de hacer permanentemente, que a veces que a veces hay gente que pueda sentirse discriminada por su nacionalidad, y entonces hay estos focos. Entonces, creo que en base a construir una sociedad de tolerancia, respeto, donde sea, también uno empieza por la información, ¿no? A informar, visibilizar no solo estos lamentables y muy pequeños hechos que, bueno, que han tenido un impacto muy grande, pero estos hechos aislados de delincuencia donde están involucrados venezolanos, sino también visibilizar lo bueno, los aportes de los venezolanos que están trabajando, los venezolanos que están, digamos, dando lo mejor de ellos por el Perú, y cómo los venezolanos han beneficiado, digamos, a la economía y a la sociedad peruana y esa integración que se ha dado. Segundo, empieza por la educación, y ahí hay una experiencia muy bonita. El gobierno del Perú, a través del Ministerio de Educación, lanzó un programa que se llama Lima Aprende, donde en 97 escuelas de Lima Metropolitana, de la capital aquí del Perú, se habilitaron, se escogieron 97 escuelas para en las tardes abrir un año escolar paralelo. Aquí el año escolar comienza en febrero, marzo, pero muchos de los niños venezolanos Estamos conversando con el embajador venezolano designado por el presidente Juan Guaidó. Gracias a este programa. ¿Aló? ¿Sí? Sí, embajador, lo perdimos por algunos segundos, pero lo tenemos de regreso. Sí, bueno, cuando tú vas a las escuelas y ves que ya hay maestros que están más conscientes del tema de la diversidad, ya hay más maestros que están, digamos, conscientes de que ya los venezolanos son parte de esta sociedad, y ves a los niños venezolanos y a los niños peruanos interactuando, y a los niños venezolanos haciendo también un esfuerzo para aprender las tradiciones de cultura del Perú, ahí es, digamos, donde son espacios que hay que trabajar con los alcaldes también, donde hemos hecho propuestas de hacer mesas de trabajo. Hemos estado reunidos con muchos alcaldes del cono norte de Lima, que es donde está la gran mayoría de los venezolanos, para poder hacer mesas de trabajo y que haya información, que haya entendimiento entre las partes, para evitar este tipo de malentendidos y este tipo de hechos que son indignantes, porque no queremos, por supuesto, que nuestro trabajo aquí es proteger a la comunidad venezolana, y es un trabajo que es un proceso, ¿no? O sea, construir una sociedad más tolerante y diversa para evitar esto es un proceso, no es un día de la noche a la mañana, y que también los venezolanos tengan información de dónde hacer las denuncias pertinentes, y nosotros pedirle a las autoridades que éstas sean atendidas para que los venezolanos también sientan que sus derechos son respetados, ¿no? Y nosotros, claro, como venezolanos, también respetar las leyes y normas de este país, ¿no? De hecho, en las redes sociales hay algún video con el que, por cierto, vamos a cerrar este programa, de la Dirección Regional de Educación de Lima, en el que se muestra un intercambio cultural entre un grupo de niños venezolanos y otro peruano, que hacen música con instrumentos típicos del Perú y típicos de Venezuela. Lo vamos a ver al final del programa. Embajador, una última pregunta antes de despedir este contacto. Algunos actores políticos que están en el exilio en Perú han insinuado que la presencia importante de criminalidad venezolana en Perú podría ser una estrategia del madurismo para generar este tipo de situaciones en el exterior. ¿Qué tan válida podría ser esa denuncia?
Mira, eso hay que investigarlo, ¿no? Pero no sería extraño porque vivimos, el régimen de Maduro es un régimen criminal, es un régimen que usa colectivos armados de personas con antecedentes penales para amedrentar a la población, que arma civiles, que usa la población penitenciaria para amenazar también a los ciudadanos venezolanos, donde hemos visto la propia ministra de Asuntos Penitenciarios, bueno, amenazando que va a usar a las personas que están en las cárceles para, digamos, atacar a la población. Entonces, es un régimen, además que, bueno, y que alberga narcoterroristas. Entonces, claro, ahí hay un tema que está y que no sería raro, los mismos Cuba, el mismo régimen cubano, en los años, digamos, 60, 70, usó la misma estrategia con los llamados Marielitos, que fue exportar a criminales a Estados Unidos. Entonces, no sería extraño que estén involucrados en este tipo de hechos. Eso claro, habrá que investigarlo. Estamos seguros de que cuando cese la usurpación en Venezuela sabremos y muchas más verdades. Pero ahorita hay que trabajar nosotros como gobierno legítimo a través de la Comisión de Política Interior y de otros mecanismos para apoyar al gobierno del Perú y a la región y tener mayor coordinación entre los países para que los venezolanos tengan una identificación apropiada. A muchos lamentablemente se les viola el derecho a la identidad. Tenemos el pasaporte más caro del mundo. Los venezolanos literalmente ha sido muy difícil tener identificados y es bueno, digamos, ahí hay propuestas de la Organización de Estados Americanos que se ha hecho para que todos los venezolanos tengan una tarjeta de movilidad regional y puedan estar debidamente identificados y eso va a ayudar muchísimo y iniciativas como estas va a ayudar muchísimo a este tipo de cosas. Pero el mensaje es el mismo, ¿no? Aquí en Perú la gran mayoría de los venezolanos rechaza ese tipo de actitudes, rechaza ese tipo de ciudadanos que vienen a cometer crímenes porque empaña su imagen, empaña la imagen del venezolano que está saliendo, que se despierta todos los días a las 4 o 5 de la mañana para trabajar muchas horas y poder poner el pan en la mesa y poder mandar algo de remesas a su familia, que está dando un aporte importante a este país, y viene un criminal y un delito. Entonces ahí también comete un delito y empaña la imagen y se pueden dar hechos como los que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí es importante enviar este mensaje y que al final criminal es criminal. Asesino es asesino independientemente de su nacionalidad y el nombre, y no hay que usar la nacionalidad de nadie para tachar a estas personas o para identificar a estas personas de lo que son, ¿no? Son simples criminales porque el venezolano es gente de bien, gente de paz, gente trabajadora, y eso es lo que viene a dar a este país lo mejor de ellos. Gracias por atendernos, embajador. Muchas gracias, hasta luego. Es Carlos Escul, representante diplomático designado por Juan Guaidó ante el gobierno y la República del Perú, comentando precisamente parte de lo que ha sido no solo la crisis xenófoba en contra de los venezolanos en ese país, sino además la crisis política que vive el Perú entre su poder ejecutivo y su poder legislativo. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición de En Pocas Palabras. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a la música he podido desenvolverme y he podido lograr lo que quiero. Y eso me hace muy feliz, sacarle una sonrisa a todas las personas. Me siento muy contento que el grupo tiene estudiantes venezolanos y peruanos y que han podido transmitir mediante la música lo que más aman. Para nosotros, Lucho Quequesano es una gran inspiración. Representar al colegio con su música es algo maravilloso. La música no tiene fronteras, no tiene nacionalidades, la música es para todos.